Muchas gracias, pastor, y la verdad de nuevo es un honor para mí poder compartir con ustedes y ser parte de su reunión en esta mañana. Como decía el pastor, mi nombre es Jason Holt, sirvo acá en Chile desde el año 2005 como misionero y estamos actualmente sirviendo desde hace casi 6 años en la Iglesia Bautista Libertad en Pudahuel. Estamos apoyando a varios pastores jóvenes en la fundación de iglesias acá en Santiago, algunos fuera de Santiago, y estamos contentos de ver lo que Dios está haciendo en el país. Entonces, frecuentemente les digo a los pastores jóvenes que su pastor, el pastor Jaime, es un pastor ejemplar, que ellos como pastores chilenos mirando a un pastor, no digo que su pastor no es joven igual, pero ya tiene algunos años de experiencia. Y doy gracias a Dios por pastores como su pastor que están ya desde hace varios años sirviéndole al Señor, poniendo un buen ejemplo para los que están recién fundando iglesias, y me anima mucho su congregación. Y no solamente la obra que están haciendo en casa, sino el anhelo que tienen ustedes de llevar a cabo la gran comisión, alcanzando a más sectores, enviando pastores, predicadores a fundar misiones, iglesias. Eso es buenísimo y ejemplar. Bueno, de lo que tengo entendido, están ahora cerrando un poco el mes de mayordomía. Han estado viendo algunos temas, algunas enseñanzas sobre lo mismo. Y cuando pensamos en la mayordomía, recordamos que Dios es dueño de todo, ¿cierto? A veces nos sentimos a cargo de o dueños de todo, pero la verdad, la Biblia nos enseña claramente que Dios es dueño de todo. Y el hecho que tenemos vida, el hecho que tenemos familia, dicho de paso, ya este año cumplo 20 años de matrimonio, tengo 3 hijos y la hija mayor ya se fue de la casa, está en los Estados estudiando, recién este año se fue, y los 2 menores, que son hijos chilenos, tienen 14 y 15 años y están ellos avanzando con la bendición de Dios. Pero a veces cuando pensamos en la familia, pensamos en todo eso, a veces pensamos es mi vida, mi tiempo, mi futuro, mi economía, todo se trata de mi vida y voy a ver si permito a Dios tener alguna entrada en mi vida. Pero los que somos creyentes sabemos que hemos sido comprados por precio y ya no nos pertenecemos, ¿cierto? Sino le pertenecemos a Él. Y todo lo que tenemos, y todo lo que somos, y todo lo que tendremos, y todo lo que seremos, todo pertenece a Dios. Todo está en las manos de Dios. De eso se trata lo que se habló hace poco tiempo atrás, unos minutos atrás, sobre si Jesús es el Señor o no de nuestras vidas. La idea de ser Señor es decir que Él es nuestro encargado, nuestro jefe y aún más nuestro amo, el que está a cargo de nuestras vidas. Y cuando pensamos en mayordomía, a veces pensamos en los recursos humanos, como los talentos nuestros, a veces pensamos en el tiempo, muchas veces hablamos acerca de los recursos económicos. Y es importante que seamos nosotros buenos mayordomos. Un mayordomo es un administrador de los bienes de la casa de otro. No sé si alguien allí en su trabajo, en su negocio, tal vez algunos dueños de empresas acá en la congregación, y tal vez tienen algunos que son brazos derechos ahí en la empresa, y ellos están administrando, están organizando, vendiendo, sirviendo, pero en el fondo, cuando los problemas grandes se presentan, bueno, ellos pueden sentir un poco la presión, pero el problema es del dueño, ¿no? Porque el jefe, bueno, es su empresa y uno nomás es el administrador. Quisiera hacer buen trabajo para el señor y para el jefe, pero en el fondo es de él. En la vida cristiana no es diferente. Nosotros servimos a Dios, pero entendemos que todo se trata de Él, todo es de Él, y simplemente administramos los bienes, talentos, tiempo y nuestra economía, administramos los bienes que le pertenecen a Él.
Bueno, a veces hablamos del qué hacer cuando pensamos en mayordomía. A veces hablamos del diezmo, hablamos del dar, hablamos de la ofrenda. Y eso es muy importante, el qué hacer. Y vamos a ver un poco de eso el día de hoy. Pero quiero tomar la gran parte del tiempo viendo el por qué. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Porque si tengo el por qué claro, la motivación clara, la razón que debo esforzarme a vivir como buen mayordomo, si eso lo tengo claro, entonces el qué hacer se va arreglando de una forma más fácil. Entonces quiero que veamos juntos un texto bien importante en la Biblia, del libro de Mateo. Si me pueden acompañar, por favor, allí a Mateo capítulo 16, y vamos a leer del versículo 15 al versículo 18. Mateo 16, del 15 al 18. La Biblia dice allí, y les dijo, ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Allí Jesús está hablando. Respondiendo Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Tomamos un momento para orar y después veremos algunos principios aquí del texto. Padre, te agradezco por el tiempo que tenemos el día de hoy de apartar tiempo, apartarnos de la rutina normal para reunirnos como una congregación alrededor de tu palabra. Ya hemos cantado juntos, hemos orado juntos, hemos escuchado gratitudes, hemos visto el fruto del ministerio de niños, hemos oído de uno que puso su fe en ti anoche, Señor. Y por todo eso estamos tan agradecidos, a pesar de esos tiempos difíciles, que la iglesia puede seguir avanzando para tu honra y gloria. Anhelamos ahora, Señor, abrir nuestros corazones y ser instruidos por tu palabra. Y pido, Dios, ahora que cada persona pueda apartar su atención y prestar su atención al texto y a la enseñanza que estamos por ver. Y pido que el Espíritu Santo haga una obra en las vidas de cada uno. Y pedimos eso en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, aquí tenemos un texto muy conocido. Es un texto que viene siendo una base de la enseñanza sobre la iglesia local. Aquí Jesús está hablando con los discípulos y le hace la pregunta, ¿quién decís que soy yo? Entonces, ustedes, ¿quién dicen ustedes que soy yo? Porque muchos estaban diciendo de Jesús que era un profeta, que era un gran predicador, que tal vez iba a librar al pueblo de Israel del dominio del imperio romano. Entonces, quizás como el Mesías que iba a volver a sentarse sobre el trono de David. Había muchos comentarios sobre quién era él. Y curiosamente, en el próximo capítulo, unos versículos más abajo, en capítulo 17, salen de la duda de una vez en la transfiguración, donde Jesús mismo, ya su rostro resplandece como el sol, y allí una voz del cielo. Entonces, en esos pasajes acá, ya si quedara alguna pequeña duda, están saliendo de la duda de quién es Jesús, y acá Pedro bien dice quién es Jesús. Respondiendo Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo. Cristo, la palabra Mesías. Tú eres el esperado, el Mesías, el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Aquí Pedro reconoció, aquí no estamos hablando con un profeta más, sino estamos hablando con el Hijo de Dios, con el Cristo. Y allá Jesús dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Ahora tienes
te reconozco aquí entre los otros discípulos, Pedro, que tienes un entendimiento espiritual. Dios te ha ayudado a entender realmente quién soy yo. Y Jesús de la misma forma le mira a Pedro. Pedro le dijo quién era Jesús y Jesús le dice, y yo también te digo que tú eres Pedro. Recuerden que Pedro es el apodo que le puso Jesús, ¿no? Entonces, hablando de ser un hombre de piedra, un hombre ahí sólido. Pero dice Jesús después, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. La palabra roca, bueno, aún en nuestro idioma, piedra y roca son palabras diferentes. En griego, el idioma de la Biblia que fue escrito originalmente, también son dos palabras diferentes. Y es como Jesús está usando aquí un juego de palabras. Tú eres Pedro, como una piedra chica, y sobre la roca, sobre la peña, edificaré mi iglesia. Tú acabas de decir, Pedro, que soy el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y sobre tal profesión o declaración o tal verdad edificaré mi iglesia. Y tú vas a ser como la roca, ya parecido, seguidores de Cristo. Entonces, aquí va un poco la idea. El mismo Pedro, si tuviésemos nosotros la duda, en Hechos 4:11, él aclara quién es la piedra aquí o la roca acá de la enseñanza. Y dice, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser la cabeza del ángulo. En una construcción antigua, cuando estaban por levantar un edificio grande, no tenían todas las herramientas que tenemos hoy en día, obviamente, pero siempre comenzaban con una piedra del ángulo de la esquina que estaba rectito y fuerte, sólido, que podría marcar la cancha, por decirlo de una forma, y ayudar a dar estabilidad para la estructura. El mismo Pedro decía en Hechos 4 al pueblo de Israel, ustedes han rechazado a Jesús, pero Jesús es la piedra, la cabeza del ángulo. Él es la base de todo lo que se va a levantar. Pablo decía algo parecido en Efesios 2:20, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la piedra principal del ángulo, Jesucristo mismo. Entonces, no había duda. A veces la iglesia popular puede llegar a decir que Pedro, la iglesia se edifica sobre él, pero la Biblia no estaba hablando de eso, sino estaba hablando de que sobre lo que Pedro justo había dicho, declarando lo que Dios le había revelado, que no, Jesús es el Hijo de Dios. Bueno, sobre tal verdad, sobre tal persona, sobre Jesús se edificará la iglesia. Bueno, entendiendo un poco eso como introducción, si estás tomando apuntes allí, les animo a notar, en primer lugar, debemos ser buenos mayordomos porque la iglesia es de Cristo. Debemos ser buenos mayordomos porque la iglesia es de Cristo. Si pensamos por un momento que debemos dar de nuestro tiempo, nuestros talentos, nuestros tesoros, usando la letra T, si pensamos que debo dar de lo que soy, lo que tengo, porque respeto y estimo mucho al pastor y quiero ayudar, quiero aportar al pastor o a los líderes de la iglesia y quiero colaborar y ser parte. Si pensamos que eso es nuestra motivación, no es una mala motivación, pero comparado con lo que estamos viendo hoy, es una motivación muy, muy débil, muy inferior. Porque la razón que debemos ser buenos mayordomos, entregando todas nuestras vidas al Señor, toda nuestra familia, todo nuestro futuro, que entregamos todo para servirle a Él, lo hacemos porque la iglesia es de Cristo. Ahí en el texto, Jesús dice, edificaré. ¿Y cuáles son las próximas dos palabras? Sé que están con los micrófonos muteados, pero pueden decirlo igual.
¿Cuáles son las próximas palabras? Edificaré mi iglesia. Mi iglesia. ¿La iglesia es de quién? Es de Jesús. Claro, está bien decir mi iglesia, hablando, por ejemplo, les conté que sirvo actualmente junto a Francisco Barra en la Iglesia Bautista Libertad, y muchas veces en contexto de conversaciones con hermanos de otras iglesias, podemos hablar de la iglesia donde pertenecemos usando el vocabulario mi iglesia. Y se entiende porque uno está hablando de dónde participe o participa, pero la verdad, en cuanto a ser dueño o el encargado, la iglesia es de Cristo, ¿cierto? Y solamente participamos a su iglesia. Ninguno de nosotros somos los jefes, los dueños de la iglesia. La cabeza se llama Jesús. Justo el otro día estuve en una notaría, la semana antepasada, firmando unos documentos. Gracias a Dios, una de las iglesias acá en Santiago está adquiriendo una propiedad y están viendo todo el proceso de la personalidad jurídica de la iglesia propia, pero no alcanzaron a terminarlo. Entonces yo estoy ayudando con otra personalidad jurídica por mientras, y después haremos el traspaso. Y estuve allí por firmar por la compra de la propiedad. Y recuerdo que allí, justo en la conversación, el dueño, que era católico, estuvo ahí conversando conmigo y estuve yo presentándole el evangelio, porque tuvimos un tiempo entre medio de las firmas y estábamos esperando los papeles. Y él me dijo, ya, la iglesia bautista, a ver, ¿dónde se encuentra su sede? Y le dije, bueno, es que no tiene un lugar. Fue fundada la iglesia en Jerusalén hace unos 2000 años atrás. Me dijo, no, yo sé que, bueno, Jesús, la Biblia, pero ¿quién es el jefe? Entonces le dije, bueno, se llama Jesús, porque Jesús es la cabeza de la iglesia. Me dijo, no. ¿Quién es el papa de la iglesia bautista? Y le dije, no hay un papa. Hay iglesias independientes, Cristo es la cabeza, hay pastores que están a cargo de administración como obispos, pastoreando a la grey, pero la iglesia no es una iglesia gringa, sino es una iglesia judía, y nuestro fundador se llama Jesús y él sigue siendo la cabeza el día de hoy. Y el hombre me miró como, a ver, no entiendo, pero tú y yo entendemos, ¿no? Y aquí Jesús estaba hablando justo acerca de este tema. La iglesia le pertenece a Jesús. Eso es súper importante. La iglesia fue fundada sobre esta verdad importante que justo había declarado Pedro, que Cristo, Jesús es el Cristo, y Jesús es el Hijo del Dios viviente. Nosotros en la iglesia creemos que Jesús es el Cristo, creemos que Jesús es el Hijo de Dios, creemos que Jesús es Dios, creemos que Jesús vino a pagar la deuda de pecado de cada persona. Sabemos que Jesús es el único camino a Dios. Como decía en Juan 14:6, Jesús les dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Como decía Pedro ahí en Hechos 4:11, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Pero el versículo siguiente, y en ningún otro hay salvación. Y tú y yo lo tenemos claro, ¿no? No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Es Jesús. Y por eso cuando pensamos en ¿por qué ser un buen mayordomo? ¿Por qué pensar ahora, ya en el resto del año 2021? ¿Por qué pensar en sacrificar de mi tiempo, de mis esfuerzos, de mi economía para ser parte de la obra de Dios, que la obra de Dios gira en torno de la iglesia local? Por eso estamos hablando de la iglesia. ¿Por qué debo yo hacerlo y hacerlo con gratitud y felicidad y ánimo pronto? Porque la iglesia pertenece a Cristo, pertenece a Cristo. La Biblia dice en 1 de Timoteo 2:3,
porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Y sobre tal base, sobre tal concepto, nosotros con ánimo pronto nos levantamos para decir, yo orgullosamente pertenezco a Cristo y a su iglesia y doy de todo lo que soy, porque en el fondo todo le pertenece a Él. Y como Él me ha dado, yo quiero devolver. Y quiero ser un buen mayordomo, un buen administrador. Quiero ver bien cómo estoy usando mi tiempo. Quiero ver bien cómo estoy usando mis talentos. Quiero ver bien cómo estoy dando de forma generosa por la economía, porque estoy sirviendo al mismo Jesús y a la iglesia que pertenece a Jesús. Es interesante cuando pensamos en la iglesia y pensamos en Jesús, si preguntamos al creyente promedio el día de hoy, ¿cuál es su apreciación acerca de Jesús? Incluso si tuviésemos la oportunidad del día de hoy para preguntarles de 1 a 10, ¿ya? ¿Cuánto aprecias a Jesús? Imagino, estás aquí un día domingo en la mañana, apartando tiempo para estar en una reunión estudiando la Biblia. Yo creo que la mayoría dirían 10, o quizás la realidad ya 8, 9, 10 por ahí está bien arriba en su lista de prioridades. Y bien, pero si apreciamos mucho a Jesús y le tenemos en el puesto máximo que Él merece, debe tener el puesto máximo, el nivel 10, entonces si apreciamos a Jesús, es imposible tener una apreciación baja de la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia es de Cristo. Si apreciamos a Jesús en un nivel 10, por ende tenemos que apreciar a su iglesia en un nivel 10. Hechos 20:28, la Biblia dice, por tanto mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Jesús ganó por su propia sangre. Jesús mismo dio su vida por la iglesia, derramó su sangre por la iglesia. Si dices, amo a Jesús, porque es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, sirvo a Él, entonces va de la mano tener un compromiso de corazón con la iglesia. Hermanos, no podemos decir o repetir o pensar la idea popular es que, bueno, me comprometo con Jesús, pero no estoy ni ahí con la iglesia. Pero sí tengo mi relación con Jesús. No funciona así. Es como decirme a mí que quieres tener una buena amistad conmigo, pero no estás ni ahí con mi esposa. Porque, bueno, somos una sola carne. La Biblia dice que la iglesia es la novia de Cristo, ¿cierto? Y mientras más amo a Jesús, de forma lógica, amo más a la iglesia y tengo un compromiso para ser un buen mayordomo involucrado con Jesús a través de la iglesia. Si amas a Cristo, amarás juntamente a sus seguidores y aprenderás a llevarte bien con ellos entre una iglesia, usando sus talentos, tiempo y recursos económicos para avanzar los propósitos de Cristo. Ahora estamos viendo no solamente qué hacer, sino por qué. ¿Por qué nos esforzamos? Porque la iglesia es de Cristo. La iglesia es de Cristo. Imagínate, volviendo a tomar en cuenta el ejemplo que usamos de la empresa. Algunos, porque tienen mucho cariño con el jefe o porque hay lazos familiares, unos se esfuerzan más para sacar adelante el proyecto porque quisiera agradar al encargado, porque hay vínculos de amistad o vínculos familiares. Imagínate, cuánto más cuando pensamos en el hecho que somos mayordomos. Jesús dijo, aquí está un cargo que hacer, yo voy al cielo y vuelvo a buscarles. Y por mientras, aquí hay algo que deben llevar a cabo. La gran comisión, por si acaso, de evangelizar, discipular, entrenar a otros, fundar iglesias, alcanzar el mundo. Allí está el cargo, voy y vuelvo y
Quizás entre medio, algunos por muerte van a llegar al cielo, van a dar cuentas por lo que han hecho en la tierra. Espero que sean buenos y fieles mayordomos. Entonces, entendiendo eso, ya nos debe motivar a querer, como sabiendo de quién pertenece todo, quién es el jefe, nos debe motivar a querer con mucho ánimo servir y ser fieles mayordomos. Número 2, debemos ser buenos mayordomos, recordando siempre que Cristo edificará su iglesia. Recordando que siempre Cristo edificará su iglesia. Dice allá el texto, Jesús dijo, edificaré mi iglesia. Tú y yo plantamos, tú y yo regamos, pero ¿quién da el crecimiento? Es Dios. Allí Jesús dio una promesa única. Dios no dio la promesa que iba a edificar nuestra familia o que iba a edificar nuestro gobierno o que iba a edificar la familia, el gobierno y la iglesia fueron fundados por Dios. La idea es de Él, pero dio una promesa acerca de la iglesia. Algunos están pensando ahora, pero pastor, yo recuerdo que en algunos momentos quizás no siempre la iglesia se ha edificado. Entonces, ¿cómo podemos nosotros entenderlo? Bueno, espera un momento, vamos a llegar allá en una frase más ahí en el texto, pero en primer lugar debemos entender que no por fuerza de hombres, sino por la autoridad y poder de Jesús, que sería Él que la edificaría. Esto lo vemos hablando acerca de la iglesia. Nosotros predicamos, nosotros testificamos, pero Dios, Él hará crecer a la iglesia. ¿Por qué debemos ser buenos mayordomos? Porque estamos en una iglesia, en un equipo, por decirlo de una forma, que ya sabemos el fin de la historia. Si leemos el libro de Apocalipsis, ya sabemos cómo termina todo, ¿cierto? Satanás conquistado y nosotros con el Señor para toda la eternidad. Ya tenemos la victoria, somos más que vencedores en Cristo, por lo que Él ha hecho por nosotros. Nos ha redimido, nos ha justificado, nos ha santificado, nos ha dado una vida eterna y tenemos en Cristo todas las bendiciones. Nosotros estamos en la iglesia pertenece a Cristo y Él edificará su iglesia. Por ende, cuando yo doy de mi tiempo o de mis talentos o de mi economía, sé que estoy invirtiendo en algo fundado por Jesús, que pertenece a Jesús y que en el fondo Jesús va a edificar, ¿cierto? Él nos usa a nosotros para testificar, para compartir. Somos herramientas en su mano. Pero Él, en el fondo, es el único que puede salvar, el único que puede transformar las vidas de otros. Somos voceros de la palabra, pero Dios hace la obra. Y cuando pienso en eso, me da mucho ánimo de rendir mi vida por completo. Porque no estoy llevando a cabo el plan de Jason Holt o el plan del pastor Jaime Solano o el plan de otra iglesia, de otro libro, de otro pastor, sino estoy entregando mi vida y mis bienes para llevar a cabo un plan que Jesús mismo dijo que Él edificará. Qué lindo ser colaboradores con el mismo Señor Jesús. Amén. Y esto nos debe animar a ser partes de eso. Bueno, la tercera y última verdad el día de hoy en la mañana. Debemos ser buenos mayordomos, recordando que nada ni nadie puede detener la iglesia de Cristo. Nada ni nadie puede detener la iglesia de Cristo. Ahí en el texto principal que estamos leyendo, fíjense lo que dice. Mateo 16, 18. Dice ahí el texto, si lo tienes abierto, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Las puertas de Hades no prevalecerán contra ella.
A veces en la literatura judía la frase puertas del Hades se usaba como una frase para hablar de los poderes de la muerte. En la Biblia vemos culturalmente que los que sentaban en las puertas de una ciudad eran los que tenían algún nivel de autoridad, ¿cierto? Allí era como la municipalidad y la gente tomando decisiones y la gente que está a cargo. Y cuando pensamos en la muerte y cuando pensamos en las fuerzas del enemigo, Satanás, los demonios y todas las fuerzas del mundo, allí la Biblia dice, Jesús dice que ni las puertas del Hades, ni las autoridades de la muerte o del infierno van a prevalecer contra Jesús o contra su iglesia. En Jeremías 38:10 se usaba la idea. Yo dije, dice el texto, a la mitad de mis días iré a las puertas del Seol. Privado soy del resto de mis años. Pero sabemos, y el texto lo afirma, que Satanás nunca va a ganar. Los demonios no ganarán. El pecado no ganará. Estamos viendo y lamentando muchos pasos que nuestra sociedad está tomando hacia posturas que no concuerdan con la Biblia. Incluso en los últimos días, escuchando del que tiene rango mayor en nuestro país, hablando de querer legalizar lo que no concuerda con la palabra de Dios. Y como creyentes, a veces podríamos pensar que la batalla ya perdimos, ya vamos perdiendo y no hay cómo darle vuelta. Pero hermanos, debemos recordar que Jesús edificará su iglesia y ni las puertas del Hades pueden ganar o pueden detener la obra del Señor. A veces sí sucede que tal vez una congregación puede tener momentos difíciles, puede tomar en vez de pasos hacia adelante, algunos pasos para atrás. A veces sucede que pastores y misioneros por accidente, por enfermedad, llegan al final de sus vidas. Puede ser que congregaciones pasen por sufrimiento y dificultad. Me hace recordar algunas historias del pasado. Un misionero que estuvo en Ecuador hace unos 70 años atrás, que se llama Jim Elliot. Y él fue con unos compañeros suyos, misioneros, era jovencito con 20 y tantos años y tuvo el plan con sus amigos de entrar a una tribu que nunca había sido alcanzado con el evangelio. Y cuando llegaron allá, los que saben la historia, los allí de la tribu salieron y mataron a los misioneros. Podríamos nosotros mirar tal escenario y pensar, a ver, las puertas del Hades no va a ganar nunca a la obra de Dios. Podríamos mirar el caso y decir, no, allí pues, claramente se nota que no fue así. Pero allí el diario personal del misionero, que él había tenido por años antes, su esposa lo tomó y lo publicó y demostró allí el corazón de este misionero, de cuánto amaba a Dios y de cuán entregado estaba, y los libros que fueron publicados sobre él junto con su diario personal. Literalmente miles y miles de misioneros más dieron sus vidas para ir al campo misionero. Y su misma esposa volvió allí con otros a la misma tribu para seguir alcanzándoles con el evangelio. Lo que parecía algo de persecución, que era persecución, pero que parecía como un golpe fuerte a la obra de Dios, en el fondo resultó para avance del reino. Me hace recordar de otro que se llama William Tyndale, que en el año 1524, que terminó de hacer una traducción del Nuevo Testamento en el idioma popular allí de su país en Europa. En un tiempo cuando la iglesia popular decía que el hombre común no debe tener la Biblia en su idioma. Unos 11 años después, este hombre fue encarcelado y después fue quemado en una estaca por traducir la Biblia. Podríamos nosotros mirar y decir,
¡Qué gran logro! Uf, pero qué golpe fuerte. Pero él, entre muchos más, tomaron el mismo camino de traducir la Biblia. Unos 30 años después, un hombre conocido o nombrado Casiodoro de Reina hizo una traducción en español. Y tal vez en tu Biblia ahora dice Reina Valera. Ahí el apellido Reina, hablando del primero que hizo este trabajo tan importante. Y cuando tú y yo reconocemos que Dios utilizó el ejemplo de un hombre que corrió un riesgo y que pagó el precio, pero Dios lo utilizó y la semilla que fue plantada brotó y la obra de Dios avanzó y hoy en día seguimos nosotros disfrutando de lo mismo. Claro, pueden haber algunos momentos particulares donde tal vez una congregación o una persona sufre de una forma, pero la iglesia de Cristo, las iglesias bíblicas no han cesado, no han cerrado y seguimos avanzando, no por nuestra fuerza, sino por la fuerza de Jesús. ¿Por qué? Porque la iglesia es de Él, porque Él edificará su iglesia. Y no hay ningún enemigo que va a detener la obra que Él hace. Y por eso tú y yo, con ánimo pronto, miramos a nuestro tiempo y decidimos, yo quiero dar más de mi tiempo, quiero invertir más tiempo, conociendo a Jesús y haciéndole conocido. Quiero usar mis talentos, no quiero quedarme con los brazos cruzados mirando de lejos, sino quiero involucrarme en la obra del Señor, porque el tiempo es corto. Y tú y yo debemos motivarnos a involucrarnos. Pero pensando en un sentido bien práctico, cuando pensamos en la economía, hermanos, yo les animo a ustedes que veamos el diezmo como el primer paso, que veamos el dar por gracia. Claro, el Nuevo Testamento nos enseña que no estamos bajo los límites del Antiguo Testamento. Podemos dar con gracia, con abundancia. Y podemos usar lo que Dios nos da para hacer correr aún más la obra. Y nuestro compromiso mes a mes no es solamente porque el pastor o los hermanos están allí animando, apretando. No, no tiene que ver con eso. Tiene que ver con el hecho que tenemos los ojos puestos en Jesús y servimos con Él y vamos juntos con Él para un propósito que va a durar para toda la eternidad. Y cuando tenemos la motivación clara, le amamos a Él porque nos amó a nosotros y vamos amando a otros, predicando el Evangelio y usando lo que Dios nos ha dado para hacer correr más el Evangelio. Allí cambia aún más la situación. Y en vez de dar con un poco de dolor, damos con un corazón gozoso, entendiendo que tengo el privilegio de ser parte de lo que Dios está haciendo. Y de forma humilde entramos, no porque somos especiales, no tenemos nada de verdad que portar, algo muy pequeño, pero aquí a nuestro Rey, aquí estamos para servir. Y yo quiero animarles, ahora terminando esta etapa de la enseñanza, que han estado viendo durante unas semanas, quiero animarles a amar a su iglesia, a apreciar a su iglesia, a servir en su iglesia, a promover la obra de la iglesia, que es Jesús, que es el Evangelio, a dar sus vidas, su tiempo, su talento, sus recursos, sus hijos, para hacer avanzar el Evangelio y el mensaje de la iglesia, el Evangelio. Comprométete con las reuniones, comprométete con el dar, comprométete con las misiones, comprométete con la cabeza de la iglesia, que es Jesús. Quiero terminar orando, quiero invitarles que oren conmigo y pedimos al Señor que nos dé un entendimiento claro acerca de eso. Y a la vez respondemos con una presentación de nuestras vidas en sacrificio vivo a Él, para serle fiel a Él y a la obra suya. Señor, te agradezco por todo lo que vemos acerca de la obra de la iglesia. Y a veces pensamos que pertenecemos a la iglesia como si fuese un club de la Biblia, donde, claro, debo ir
una vez a la semana para como rellenar un espacio religioso en mi vida. Pero cuando excavamos un poco más a fondo, entendemos que no, de eso no se trata la iglesia, sino la iglesia se trata de alabarte, de conocerte, de servirte, y no es una parte de nuestras vidas, sino es nuestras vidas, porque tú eres nuestra vida es Cristo, y vemos que eres la cabeza de la iglesia. Quisiéramos, Señor, entender eso y enamorarnos más contigo y tu obra y servirte con todo nuestro corazón. Te agradezco por los hermanos que han estado por muchos años poniendo el ejemplo de fidelidad, y pido que este tiempo sea nomás de ánimo para ellos. Y pido ahora por otros que están compartiendo el día de hoy, que quizás no han tomado esos pasos de entrega, que hoy día, ahora mismo sea el momento. Y te pido a la vez por él o ella que está viendo la reunión, que nunca ha puesto su fe en ti, que hoy pueden reconocer que tú eres el Cristo y diste tu vida por ellos, y ellos ahora pueden poner su fe en ti. Y hay hermanos de la congregación que pueden contestar sus dudas y ayudarles. Pido todo eso en el nombre de Jesús. Amén.